9 principios estoicos que eliminan la ansiedad a los 50 años. Llegas a los 50 y aún sientes ese vacío, esa ansiedad que te aprieta el pecho cuando todos duermen. Has vivido medio siglo, y sin embargo, algo dentro sigue sin estar en paz. Te preguntas si es demasiado tarde para empezar de nuevo, pero lo que realmente te aterra es que esto que sientes sea para siempre. La ansiedad no desaparece con la edad, cambia de forma. Muchos creen que al llegar a los 50, después de haber atravesado las tormentas de la juventud, la incertidumbre de los 30 y la exigencia de los 40, encontrarán una cierta paz automática. Pero la realidad suele ser más compleja. La ansiedad a esta edad no se presenta con gritos ni con prisas, sino en susurros persistentes. Es una ansiedad más sutil, pero más profunda. Ya no se trata solo de lo que está por venir, sino de todo lo que ya pasó y no volverá. La mente se llena de balances, relaciones que no funcionaron, decisiones que se postergaron, sueños que se dejaron de lado. Y aunque por fuera todo parezca estable, por dentro hay un ruido que no cesa. Este es el momento donde muchos comienzan a cuestionarse de verdad. ¿Todo lo que viví hasta ahora ha valido la pena? ¿Hay tiempo para empezar de nuevo? ¿Por qué? Si he logrado tantas cosas, me sigo sintiendo incompleto. A esta edad, la ansiedad se disfraza de insatisfacción silenciosa, de insomnio sin causa, de nostalgia sin objeto. Y cuando no se nombra, crece, porque lo que no se pone en palabras se transforma en síntomas. Los estoicos entendieron esto mejor que nadie. Ellos no hablaban de ansiedad en los términos clínicos actuales, pero sí conocían esa agitación interna que surge cuando el alma pierde su centro. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, escribió en sus meditaciones privadas sobre noches de insomnio y pensamientos que lo carcomían. Epicteto, nacido esclavo, hablaba de cómo la libertad no dependía de las circunstancias externas, sino del gobierno de uno mismo. Y Séneca, rodeado de poder y tragedia, insistía en que el tiempo es el recurso más valioso, y que el mayor error es vivir como si tuviéramos una eternidad. Antes de continuar, te quiero decir que no te suscribas si solo buscas entretenimiento vacío. Pero si estás dispuesto a mirar hacia adentro, a cuestionarte y a fortalecerte desde lo difícil, este canal es para ti. Deja un me gusta, suscríbete y comenta qué te trajo hasta acá. Volviendo a nuestra reflexión, a los 51 comienza a entender que el verdadero desafío no es evitar la ansiedad, sino aprender a convivir con ella sin que nos domine. Que no se trata de apagar la inquietud, sino de afinar el oído para escuchar lo que esa ansiedad intenta decirnos. Porque muchas veces esa incomodidad interna es la forma que tiene la vida de avisarnos que aún hay partes de nosotros que necesitan ser vividas. Presta atención a esto. Si lo que escuchas resuena contigo, no te quedes solo con este vídeo. Descarga gratis. Despertar estoico. El libro que marca el inicio de esta transformación. Lo encuentras en el enlace de la descripción, en el primer comentario o directamente en mi web, alonsosepur.com/libro gratis. Aceptar la presencia de la ansiedad sin intentar negarla. Comprender que su forma cambia con la edad y que aún a los 50 puede ser una señal de que seguimos vivos y deseando más. Es el primer paso. No estás roto. No estás tarde. Estás en el punto exacto donde la transformación aún es posible. Aceptar lo inevitable. Suena como una rendición, pero para los estoicos es la puerta hacia la verdadera libertad. A los 50, una de las causas más comunes de ansiedad es la sensación de pérdida de control. La vida ya no es ese lienzo en blanco de los 20, donde todo parecía posible. Has visto relaciones romperse, decisiones salir mal, planes quedarse a mitad de camino. Y lo más difícil de aceptar no es el error, sino el hecho de que no siempre depende de ti. Esa verdad duele, pero también puede liberarte. Epicteto lo enseñaba con una claridad brutal. De las cosas, algunas dependen de nosotros y otras no. Este principio, conocido como la dicotomía del control, es uno de los pilares de la filosofía estoica. Parece simple, casi obvio,
pero si lo integras de forma profunda, cambia tu manera de estar en el mundo. La ansiedad nace en gran parte del intento desesperado por controlar lo que nunca estuvo en tus manos. La opinión de otros, el paso del tiempo, el clima, la economía, la salud de quienes amas. Cuando intentas gobernar lo incontrolable, no solo fracasas, te desgastas. Pierdes energía, enfoque y paz interior. El estoico no es alguien frío que se desentiende del mundo. Al contrario, se involucra con intensidad, pero desde la claridad. Sabe en qué batallas vale la pena poner el alma y en cuáles solo perdería su serenidad. Imagina por un momento que comienzas cada día diferenciando lo que está dentro de tu poder de lo que no. Que sueltas la obsesión por agradar a todos. Que aceptas el paso del tiempo no como un enemigo, sino como un maestro. ¿Cuánta ansiedad se iría con solo hacer ese ejercicio? Una herramienta práctica para aplicar esta dicotomía es la escritura matutina. Al despertar, anota 3 cosas que te preocupan. Luego para cada una responde con total honestidad. ¿Esto depende de mí o no? Si depende de ti, actúa. Si no, suéltalo. No es un ejercicio mágico, pero sí transformador. Con el tiempo, tu mente se entrena y comienzas a ver que no es la realidad la que te da ansiedad, sino tu pelea constante con lo que no puedes cambiar. Séneca decía, la mayor parte de los sufrimientos humanos no provienen de lo que sucede, sino de lo que tememos que suceda. Y muchas veces tememos lo que no controlamos. Pero si podemos observar ese temor sin intentar manipularlo, si podemos estar con él sin huir ni dominar, algo cambia. Surge una especie de paz activa, una serenidad que no es conformismo, sino fuerza. A los 50, aceptar lo inevitable no es rendirse. Es recuperar tu energía para enfocarla en lo que sí puedes construir. Tus pensamientos, tus actos, tu carácter. Todo lo demás es ruido. Y aprender a dejarlo ir es uno de los mayores logros de la madurez estoica. Vivir el presente sin negociar con el pasado ni hipotecar el futuro es, quizás, uno de los desafíos más profundos al llegar a los 50. Es en esta etapa donde el pasado cobra un peso inesperado. Lo que hiciste o no hiciste parece regresar en forma de pregunta sin respuesta. ¿Y si hubiera elegido distinto? ¿Por qué no insistí? ¿Qué habría pasado si me atrevía? La mente, como un péndulo, oscila entre ese pasado que ya no se puede tocar y un futuro incierto que cada vez parece más corto. Y en medio de ese vaivén, el presente queda reducido a un simple punto de paso, nunca un lugar para quedarse. Los estoicos lo comprendieron de forma radical. Solo existe el ahora. Marco Aurelio escribía, la vida de cada uno se reduce a este momento presente. No el pasado ni el futuro lo afectan, solo este instante es real, y ese instante es suficiente. Este principio no busca negar la importancia del tiempo, sino devolvernos al único sitio donde realmente podemos actuar, pensar, transformar. El presente no es una moda ni un mantra de autoayuda. Es un terreno fértil que ignoramos mientras vagamos en la bruma del hubiera sido o del algún día. Vivir el presente desde la mirada estoica implica algo más profundo que simplemente disfrutar el momento. Es asumir la responsabilidad completa de lo que está ocurriendo ahora mismo en tu interior. ¿Qué estás sintiendo mientras escuchas esto? ¿Qué pensamientos te recorren cuando te despiertas por la mañana? ¿Dónde está tu atención cuando hablas con alguien que amas? La ansiedad muchas veces se cuela en esos huecos donde el cuerpo está en un lugar, pero la mente en otro. Un pie en el arrepentimiento, otro en la anticipación. Y así, nunca terminas de estar del todo. La práctica del presente exige disciplina. No se trata de repetir frases como vive el ahora, sino de entrenar tu atención para estar aquí. Incluso cuando lo que sucede no te gusta. Incluso cuando lo que sientes duele. Porque vivir el presente no es buscar solo lo placentero, sino aprender a estar contigo mismo sin escapar. A los 50, eso puede significar sentarte en silencio y escuchar el eco de tus decisiones, sin juzgarte. Solo observar, porque esa observación, libre de condena, ya es una forma de sanación.
La ansiedad disminuye cuando tu atención se ancla, cuando tu mente no está intentando rehacer lo que ya fue ni anticipar lo que aún no es. En ese instante respiras y descubres que, a pesar de todo, estás vivo, que no necesitas una gran historia, ni un final perfecto, ni una solución mágica. Solo necesitas estar presente con honestidad, un día a la vez. Ese es el principio del equilibrio estoico: habitar el ahora no como una obligación, sino como un privilegio. Porque cada minuto que se te escapa soñando con un futuro imaginario o llorando un pasado inmodificable, es un minuto que podrías estar realmente viviendo. El arte de soltar sin rendirse es uno de los aprendizajes más complejos que enfrentamos al cruzar la frontera de los 50 años. Para muchos, este es el momento donde las pérdidas se hacen más visibles. Amistades que se disuelven, familiares que ya no están, oportunidades que no volvieron, metas que quedaron en pausa o se extinguieron sin aviso, y sin embargo, aún seguimos aquí, con el corazón cargado de historias, pero también de lo que no pudimos dejar atrás. Porque a veces, más que lo que nos falta, lo que nos pesa es todo lo que seguimos sosteniendo. La filosofía estoica no nos pide ser indiferentes. Eso es un error común. No se trata de endurecerse ante la vida, ni de fingir que nada nos afecta. Los estoicos hablaban del desapego, pero no como una forma de aislamiento emocional, sino como una elección consciente de no quedar encadenados a lo que ya no suma. Séneca lo decía así: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Y ese deseo no siempre es por lo material. Muchas veces es el deseo de que el pasado sea diferente, de que las personas cambien, de que lo perdido regrese. Es ese deseo insatisfecho el que genera ansiedad crónica. Soltar no significa olvidar ni resignarse. Significa elegir. Elegir qué llevar en la mochila interior y qué dejar al borde del camino. No porque no tenga valor, sino porque cargarlo nos impide avanzar. El desapego estoico es profundamente amoroso. Implica ver la realidad tal como es y, a pesar de todo, seguir. Aceptar que hay personas que ya no estarán, que hay errores que no se pueden corregir y que el tiempo solo corre en una dirección. Pero aceptar no es rendirse. Es en realidad una forma superior de resistencia. Sé que esto puede tocar una fibra interna, pero quiero saber si... ¿alguna vez sentiste esto? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. A los 50, el arte de soltar se vuelve una necesidad, no una opción. El cuerpo cambia, los vínculos se transforman, y la certeza de lo finito se vuelve imposible de ignorar. No podemos seguir cargando culpas antiguas, ni seguir esperando una versión de la vida que ya no existe. No es fácil, la mente se aferra. Pero cada vez que decides dejar ir algo que ya no tiene sentido, una discusión no resuelta, un rencor inútil, una expectativa que ya caducó, te haces más liviano. Y ese alivio se traduce, poco a poco, en menos ansiedad. El desapego también tiene una dimensión práctica. Puedes empezar hoy, ahora. Cierra los ojos y piensa: ¿qué es eso que ya no tiene lugar en esta etapa de tu vida, pero que sigues sosteniendo por costumbre, miedo o culpa? Nombrarlo ya es un primer acto de liberación. Porque mientras más espacio mental y emocional liberes, más presente podrás estar con lo que sí importa. Y ahí, en lo que permanece después de soltar, está tu verdadera fortaleza. Tu mente no es tu enemiga, pero tampoco es tu dueña. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, especialmente cuando la ansiedad se ha convertido en una presencia constante. A los 50, la mente puede volverse un laberinto, pensamientos que giran en círculos, preocupaciones que se reciclan día tras día, miedos que ya no tienen rostro, pero siguen respirando en tu nuca. Has vivido lo suficiente para saber que mucho de lo que te preocupa nunca llega a suceder. Y sin embargo, ahí están, esos pensamientos, persistentes como si fueran órdenes grabadas en piedra. La filosofía estoica nunca trató de pensar positivo, tampoco de evitar el sufrimiento. Lo que proponían era algo más radical: gobernar la mente. Marco Aurelio decía:
Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. No significa que debas controlar cada pensamiento, eso es imposible, sino que debes decidir cuáles merecen tu atención y cuáles no. Porque una cosa es que el pensamiento llegue, y otra muy distinta es que lo alimentes. Y lo cierto es que muchas veces somos cómplices de nuestra ansiedad, porque no cuestionamos el contenido de nuestra mente. Simplemente lo damos por válido. Epicteto enseñaba que el mayor poder del ser humano no está en lo que le sucede, sino en cómo interpreta lo que le sucede. Y esa capacidad de interpretación sigue viva en ti, aunque el tiempo haya pasado. A los 50, aún puedes entrenar tu mente, no para que deje de producir pensamientos negativos, sino para que dejes de obedecerlos automáticamente. Porque el pensamiento no es la realidad, es solo una interpretación, y como tal, puede ser elegida, modificada o desechada. Una herramienta que los estoicos usaban constantemente era el diálogo interno dirigido. No escribían para otros, escribían para sí mismos. Lo hacían para ordenar el caos mental, para reencuadrar sus emociones, para devolver el foco a lo esencial. Hoy podrías hacer lo mismo. En lugar de permitir que tu mente divague en bucles de preocupación, dale estructura. Escríbelo, obsérvalo, háblalo en voz alta. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando me ayuda o me hunde? ¿Es cierto? ¿Tengo evidencia o solo es miedo disfrazado de lógica? La ansiedad crece cuando tu mente toma el control sin resistencia, pero se disuelve cuando le demuestras que tú también puedes hablar, que tú decides, que tú, incluso con dudas, eliges una interpretación que fortalece, no que paraliza. Séneca decía, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y esto es especialmente cierto cuando nos dejamos llevar por pensamientos automáticos, por historias catastróficas que jamás se verifican, por diálogos internos que repetiríamos jamás a alguien que amamos. Recuerda, tú no eres tu mente. Eres quien la observa, eres quien decide si le entrega el timón o no. Y cuando logras separarte, aunque sea por un instante, de esa voz que te dice que todo va a salir mal, aparece un espacio. En ese espacio habita la libertad. Una libertad silenciosa, pero poderosa. No necesitas apagar tu mente. Solo necesitas no seguirla ciegamente. Y ese, a los 50, es uno de los actos más revolucionarios que puedes hacer. La muerte como maestra. Recordar lo finito para vivir lo eterno. A los 50, esta idea ya no suena filosófica ni lejana. Empieza a sentirse real. De pronto los años ya no parecen infinitos. Ves cómo envejecen tus padres, cómo se van amigos, cómo el espejo te devuelve un rostro con historia. Y entonces algo se remueve dentro. No es necesariamente miedo a morir. Es otra cosa. Es una ansiedad existencial que susurra. ¿Realmente estoy viviendo? ¿Estoy usando bien lo que me queda? ¿Qué pasará cuando ya no esté? Para los estoicos, la muerte no era un tabú. Era una presencia constante, no como amenaza, sino como recordatorio. Memento mori, recuerda que morirás, era más que una frase. Era una brújula interna. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su época, escribía casi a diario sobre su propia muerte. No para deprimirse, sino para mantenerse lúcido. Porque cuando uno recuerda que el tiempo es limitado, cada decisión adquiere peso. Cada momento cuenta. Cada día importa. Y esa es justamente la medicina estoica contra la ansiedad. La conciencia de lo finito. Suena contradictorio, pero funciona. Cuanto más conscientes somos de que no estaremos aquí para siempre, más valor le damos a lo que sí está ocurriendo ahora. Nos quejamos menos. Agradecemos más. Dejamos de posponer lo que realmente importa. ¿Cuántas veces dijiste, mañana lo hago, como si tuvieras infinitos mañanas? ¿Cuántas cosas dejaste para después, esperando un momento perfecto que nunca llegó? La ansiedad muchas veces nace del exceso de futuro, de una obsesión por garantizar que todo saldrá bien, por controlar el desenlace, por asegurarse de que no habrá dolor. Pero la muerte, vista desde el estoicismo, nos corta esa ilusión de raíz.
Nos recuerda que el futuro no está garantizado. Y paradójicamente, eso nos libera. Nos devuelve al presente. Nos permite vivir con más intención, con más claridad, con más intensidad. Séneca lo dijo sin rodeos. No es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. A los 50 todavía tienes mucho por vivir, pero no tanto como para seguir desperdiciándolo en preocupaciones que no cambian nada. En discusiones sin sentido, en días que se pasan en automático. Pensar en la muerte no es mórbido, es sabio. Te ubica, te ordena, te despierta, porque una vez que aceptas que vas a morir, empiezas a elegir con más honestidad cómo quieres vivir. Y no, esto no significa vivir con prisa, ni en una carrera contra el reloj. Significa vivir con conciencia, elegir qué personas te rodean, qué conversaciones sostienes, qué pensamientos alimentas. Porque sabes que el tiempo no es un recurso renovable. Y ese conocimiento, lejos de hundirte, puede transformarte. Al recordar la muerte, valoras más la vida. Y no solo la tuya, también la de quienes te rodean. Empiezas a perdonar más rápido, a amar con menos orgullo, a mirar con más profundidad. La muerte no es el final. Es el maestro silencioso que nos enseña a vivir despiertos. Si aprendes a caminar con ella, sin miedo, sin rechazo, su presencia se convierte en una guía. Y entonces, incluso en medio de la ansiedad, encuentras dirección, propósito, serenidad. ¿Te sentiste identificado con esto? Cuéntamelo en los comentarios. Leo todo lo que escriben.